Muy bien, pues bienvenidos a esta nueva sesión de los cafés de cine, híbridas, por cierto, ya podéis venir a la sala Cinquevis si alguien está rezagado. Y hoy Fernando Salazar y Sandra Pérez, creo que también intervendrá, en representación del equipo Pre-Award, nos van a presentar un poco las novedades relacionadas con las propuestas de proyecto Horizon Europe y concretamente para las convocatorias que se vienen entre 2023 y 2024. Así que gracias, Fernando, y adelante. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bueno, como decía Alejandro, hoy vamos a compartir información, un poco una mezcla de información, digamos, que pensamos que puede ser interesante sobre el programa Marco y el nuevo Work Program para este año y el año próximo, con idea de, bueno, que sea útil y ayudar a presentar propuestas más competitivas y a obtener más financiación, prácticamente. Entonces, este es el contenido de la presentación. Primero algunas ideas, algo de recordatorio sobre el Horizon Europe. Y luego vamos a hablar de una forma de financiar los proyectos, que es el que se llama Lump Sum, que es relativamente nueva. Como veremos, parece que se va a ir implementando cada vez en más convocatorias y tiene algunas particularidades y diferencias con los proyectos convencionales que pensamos que puede ser interesante comentar. A continuación hablaremos de cómo puede participar UPC en proyectos promovidos con CIMNE o en colaboración con CIMNE, las diferentes opciones que hay. Luego mencionaremos algunas recomendaciones, algunos recursos que pensamos que pueden ser útiles para preparar propuestas y finalmente daremos algunos números sobre nuestra actividad en proyectos europeos en el último periodo. Entonces, empezando por el principio, por este nuevo programa Marco. Bueno, esta es la introducción, pongo ahí como spoiler, porque esta es una página web que luego comentaremos con un poco más de detalle. Esta es la participación de CIMNE en los últimos programas Marco. Aquí ves algunos gráficos que nos dicen, las barras de la izquierda, es un número de proyectos en los que ha participado CIMNE en cada uno de los programas Marco. A la derecha vemos en qué porcentaje hemos coordinado los proyectos, en qué programas y subprogramas hemos participado, etcétera. Bueno, ya vemos aquí que esta última barra, que es la de Horizon Europe, todavía es muy pequeñita, pues está empezando y porque, bueno, está empezando, esperemos que sea solamente por eso. La idea es que esta barra suba y poder alcanzar como mínimo lo que tuvimos en otros programas. Bueno, esto es un recordatorio, la mayoría lo conocéis, no vamos a detenernos demasiado. Esta es la estructura global de Horizon Europe, con diferentes pilares, diferentes programas. Para dar más detalles sobre esto, como digo, no es el objetivo de esta charla, os remito, eso también es un poco un anticipo de lo que veremos luego, dentro de la web del grupo de Pre-Award, que yo participo junto con Sandra, hay algunos cafés que ya hemos dado, y en particular este que está aquí a la izquierda, Get to Know Horizon Europe, da detalles sobre cada uno de los pilares, las fuentes de financiación, cómo son los proyectos, cómo se preparan las propuestas, etcétera, etcétera. Así que os animo a que reviséis este café. Como veis, es más largo de lo habitual porque se trata con detalle, como digo, pues, de diferentes tipos de proyecto y detalles de las convocatorias que no han cambiado, básicamente no han cambiado en este nuevo Work Program de 23-24. Esto tiene que ver con Horizon Europe. Bueno, volviendo a esta estructura, vamos a centrarnos en el pilar 2, en los proyectos europeos que decimos convencionales, ¿no? Que más habituales, donde más participamos en CIMNE y donde queremos poner el énfasis. En este pilar 2 está dividido, las convocatorias, en 6 clústeres, como se llaman. Como digo, esto no es una novedad, es un recordatorio. Esos son los nombres de los clústeres, están agrupados por temáticas. A la derecha lo que se muestra es un gráfico que está, seguramente todos conocéis, en nuestro nuevo plan estratégico, que como sabéis está en proceso de desarrollo, y aquí mencionamos nuestras áreas de actividad. Y aquí podemos ver claramente cómo se corresponden nuestras áreas de actividad con los temas que cubren los clústeres, y como por ejemplo pues, hay uno de salud, que está en el clúster 1, luego hablamos aquí de transporte y movilidad, energía y medio ambiente, que está totalmente cubierto por el clúster 5, y luego procesos industriales, básicamente el clúster 4. Puede haber alguna otra oportunidad en algún otro clúster, pero fundamentalmente son el clúster 1, 4 y 5 donde más oportunidades vamos a encontrar de presentar propuestas. Bueno, los tipos de proyectos, esto no es ninguna novedad, seguramente todos lo conocéis, son
Research and Innovation, o bien Innovation Actions o Coordination and Support Actions. Esto es bien conocido, no voy a detenerme en el detalle, simplemente que hay estos tres tipos de acciones. Y luego, seguramente también conocéis que cada uno de estos clústeres, el detalle o la descripción de las convocatorias, se incluyen en los documentos, ya están publicados desde hace algún tiempo los documentos oficiales para el periodo 23-24. Tenéis acceso, lo hemos difundido mediante la newsletter de Pre-Award, está también en la página web. Estos documentos, que no los haya revisado, son PDFs de cerca de 200 páginas. Bueno, echar un vistazo de primeras da un poco de miedo, son muy largos y muy detallados, pero están muy bien estructurados también, entonces es bastante fácil encontrar palabras clave o encontrar temas que pueden encajar con nuestra experiencia, con nuestras capacidades. La estructura de estos documentos está relacionada con la estructura del propio programa de trabajo. Entonces, cada uno de los clústeres, como he dicho antes, son 16 clústeres, cada uno de estos documentos PDF, está dividido en secciones de acuerdo a lo que llaman destinations, que son algo así como subáreas dentro del área que definida en cada clúster. Dentro de la parte de destinations están las fechas límite de presentación de las convocatorias de cada una de las convocatorias de esas destinations. Cada destination tiene lo que llaman calls, que es como una subdivisión adicional del tema, y en esta parte de los calls es donde se detalla el presupuesto que se espera para cada una de las convocatorias y el presupuesto que se espera también para cada uno de los proyectos. Y dentro de cada call, pues hay un número de topics, como lo llaman en estos documentos, o convocatorias. Aquí es donde tenemos que buscar temas donde encajen nuestras capacidades. Entonces, sigamos a un ejemplo de cómo son estos documentos. Vemos aquí, dentro de la descripción de una de las destinations, como hay diferentes calls que también están como agrupados por temas, que se incluye el presupuesto total de cada una de las calls, esto incluye muchas convocatorias, pero sí que las fechas límite de presentación de cada una de las calls es común. Entonces, luego, dentro de la descripción de cada call está la lista de convocatorias. Aquí sí, donde tenemos que mirar en concreto dónde podemos encajar nuestra idea de proyecto. El tipo de convocatoria, si es Innovation Action o Research and Innovation Action. El presupuesto total que se ha previsto para esta convocatoria y el presupuesto que se espera para los proyectos, ¿no? Y muy importante es este dato de la derecha, que es el número indicativo o estimado de proyectos que se espera financiar en cada una de estas convocatorias. Esto es importante. Los proyectos europeos, ya sabéis que son muy competitivos, pero si además atacamos a una convocatoria en la que se van a financiar uno o dos proyectos, pues es incluso más difícil, ¿no? Y si en particular es solo uno, hay que estar muy seguros de que estamos en un consorcio con capacidad y con posibilidades de obtener financiación. Llegamos a la descripción de lo que son los topics, donde ya tenemos que encajar nuestras ideas. Pues esta es una tabla convencional donde se incluye información importante, algunas repetidas, como es el presupuesto indicativo de cada proyecto, el presupuesto total de esta convocatoria en particular, de aquí podemos deducir de nuevo el número de proyectos que se van a financiar, el tipo de acción, que en este caso es una Innovation Action, y el TRL que se espera inicial y final una vez terminado el proyecto. Como digo, esto es una estructura bastante común para todas las convocatorias, donde podemos encontrar información importante para ver si encaja nuestra idea con cada una de las convocatorias. Bueno, no me voy a extender más en esta parte. Como decía, entiendo que la mayor parte de vosotros ya conocéis estos documentos, están en la web. Podéis pedirnos al grupo de Pre-Award de información o, bueno, ayuda en lo que podamos ayudaros con esta búsqueda de oportunidades. También decir que desde Pre-Award hemos hecho un primer cribado de esta lista de convocatorias que hemos seleccionado con nuestro mejor criterio y con el conocimiento que tenemos de las áreas de actividad de cada grupo, y hemos enviado a los responsables del grupo una lista de posibles temas o convocatorias dentro de este World Program 23-24 donde pensamos que pueden tener relación con la capacidad o la experiencia del grupo. Si alguien no conoce esa lista o no lo puede obtener a partir de la persona encargada con el tema de Pre-Award en su grupo, pues nos lo puede pedir a nosotros y encantados lo podemos enviar.
Bien, hasta aquí la primera parte en la cual es la descripción general de este programa 23-24. En cuanto a esta forma de financiación que llaman LAMSAM. Bien, los ingredientes o los elementos que definen esta forma de financiación son los siguientes. En primer lugar, hay que hacer una descripción más detallada de los costes en fase de propuesta. Ahora iremos un poco más de detalle. Entonces, a raíz de esa descripción detallada, se obtiene un presupuesto fijo para cada paquete de trabajo y para cada participante en el proyecto. De modo que, una vez que se presenta la propuesta, cada participante sabe qué presupuesto tiene en cada Work Package y en cada fase del proyecto. Y una diferencia muy importante es que los pagos se liberan en función de los paquetes de trabajo que se han terminado. Ahora veremos un poco más detalle la diferencia con el esquema anterior. Es decir, una vez que se termina un paquete de trabajo, idealmente en la fecha que se prevía en el cronograma, se elaboran los documentos que justifican técnicamente la finalización de ese paquete de trabajo, se evalúa por parte del officer durante el siguiente reporting period y una vez que se verifica que se ha cumplido con lo que se preveía en la propuesta, entonces se libera el pago asociado a ese paquete de trabajo. Esto es una diferencia importante con respecto al esquema anterior. Entonces, ¿cómo eran los proyectos? ¿Cómo son los proyectos con la financiación ordinaria? Bueno, pues se prepara un presupuesto a partir de las tareas que se prevén, se determina el número de personas mes que se estiman necesarias para llevar a cabo esa tarea y se multiplica por el coste promedio de cada entidad, cada centro, cada empresa, de todo el personal, ¿no? Es un número promedio que, bueno, se proporciona por parte del departamento de proyectos. Y de esa forma se obtiene el presupuesto del proyecto para cada entidad. En esta forma ordinaria de financiación se liberan los pagos a lo largo del tiempo. Es cumplido cuando llega un reporting period, hay que justificar el esfuerzo que se ha dedicado a esa tarea y se ha llevado a cabo, y con independencia de si se ha terminado o no un paquete de trabajo, bueno, pues se liberan los pagos. En esta forma de financiación hay que proporcionar una justificación detallada de los costes. Bueno, que hay unas hojas de tiempo donde se indica las horas que se ha dedicado cada persona a cada tarea, el coste asociado, etc. Pues en la forma LAMSAM, como decía antes, hay que hacer una descripción más detallada del presupuesto en lugar de un único valor del coste por persona y mes de toda la entidad. Hay categorías que en este caso sería pues, Senior Researcher o Junior Researcher, se pueden añadir categorías. Cada categoría tiene un coste que también es promedio, no es exactamente el real, pero sí que hay una diferencia, de modo que se puede evaluar mejor el equipo de trabajo o el esfuerzo que se prevé para cada una de las tareas. Los pagos se liberan una vez que se ha completado el paquete de trabajo, no antes. Es decir, hay que esperar a que se complete el paquete de trabajo, que se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico-científico, que se valide por parte del officer, y entonces, en el siguiente reporting period, es cuando se libera el presupuesto asociado a ese paquete de trabajo. Por el contrario, no hay que proporcionar justificación económica. Es decir, una vez, digamos que la evaluación de la idoneidad o la adecuación del coste a las tareas que se desempeñan se hace en la fase de propuesta. Una vez que se determina que el proyecto tiene sentido, cumple con todo lo necesario y que el coste asociado es razonable, teniendo en cuenta todos los condicionantes, entonces la comisión ya da por hecho que eso está bien y lo único que se va a fijar es si realmente se ha cumplido con el trabajo que se prevé. Hay dos formas dentro del LAMSAM, hay dos subtipos. En el tipo 1, el coste total está fijo, se determina en la convocatoria. Y en el tipo 2 es el consorcio el que determina el presupuesto. El tipo 1 hasta el momento solo se ha aplicado en los proyectos de Proof of Concept, donde la función da 150.000 euros y es el que propone quien decide, quien explica en esa descripción detallada cómo va a emplear los 150.000 euros con pues, el equipo de trabajo, las horas que se van a dedicar, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de los proyectos, digamos, convencionales y los que hasta ahora se han planteado con esta forma de financiación son del tipo 2.
digamos que el coste total del proyecto es como los proyectos convencionales, únicamente se da una indicación y se ajusta el presupuesto a esa orientación inicial que viene en el programa. La motivación por parte de la Comisión para promover esta forma de financiación es para simplificar la justificación económica y para quitar un poco esa barrera que hay para muchas entidades. Hay muchas entidades que participan en proyectos europeos, pero que solamente en 1 o 2 proyectos europeos no tienen un gran conocimiento ni una estructura para elaborar toda esa documentación, toda esa burocracia de justificación económica que es necesaria con la financiación ordinaria. Entonces, se intenta que sea más sencillo, que sea, bueno, que se ponga énfasis en los resultados, en el desarrollo de las tareas, más que en la justificación económica, digamos, más que en la burocracia. Entonces, hasta el momento, en el programa 21-22 ha habido solamente unas pocas acciones, unas pocas convocatorias que se han financiado de esta forma, pero se espera que se incremente de una forma considerable en los próximos años y, bueno, veremos si hacia dónde deriva y en función del resultado imagino que puede incluso llegar a ser aplicado a todos los proyectos. Entonces, bueno, en un presupuesto con esta forma, pues al final se obtiene para cada paquete de trabajo y para cada beneficiario, pues se tiene un importe, que es el que se libera una vez que se cumple con ese paquete de trabajo. ¿Qué implicaciones tiene esto en fase de propuesta? Claro, ocurre que hay paquetes de trabajo, típicamente el de gestión del proyecto y el de diseminación, que cubren toda la duración del proyecto, ¿no? A lo mejor duran los 3-4 años de duración del proyecto. ¿Qué pasa? Que hasta que no se completa todo el proyecto no se recibiría ningún pago asociado a las actividades de ese paquete de trabajo. Entonces se prevé y es razonable y se acepta por parte de la Comisión que esos paquetes de trabajo, como digo, de diseminación y de project management, se dividan en 2 o más periodos, típicamente de acuerdo con los supporting periods, ¿no? Entonces, bueno, pues en lugar de 1 se dividen 3-4 los que sean necesarios, de forma que una vez que se cumplan las actividades asociadas a esa tarea para ese periodo, pues se libera esa parte del pago. En cuanto a la descripción de estas actividades en fase de propuesta, las indicaciones de la Comisión es que no hace falta repetir lo mismo, es decir, se puede explicar que el proyecto se va a llevar a cabo de una manera para uno de los paquetes de trabajo y luego no hace falta añadir una tabla completa en cada uno de esos reporting periods para la misma actividad, ¿no? Salvo que haya alguna diferencia clara. Se da una extensión adicional de entre 3 y 5 páginas, depende del tipo de acción, para la redacción de la propuesta, para tener en cuenta que hay más parte del trabajo y que hay que dar una explicación adicional. Sobre si hay o si tiene influencia en cómo se planifica en el tiempo otros paquetes de trabajo que no son los de diseminación y los de gestión, hay información algo contradictoria, porque en algunas fuentes de información, documentos, se indica expresamente que no debe dirigirse artificialmente a un paquete de trabajo para obtener un pago intermedio, pero en un webinar que se hizo recientemente sí que se dijo que, bueno, que esto hasta cierto modo se puede admitir. Pero en general pensamos que es mejor no hacerlo, es decir, adaptar o planear las partes de trabajo y su duración de acuerdo a datos razonables según el esfuerzo y lo que es lógico de acuerdo al desarrollo de las tareas y no modificarlo artificialmente únicamente para mejorar la financiación. Entonces, el presupuesto, una de las ventajas en nuestro modo de ver es que hay una hoja Excel, formulario, una plantilla que hay que rellenar, que está bastante bien preparada. Hay una primera pestaña con las instrucciones, hay una segunda pestaña con la lista de beneficiarios. Nuestra experiencia es que esto no funciona bien. Aquí se incluye el nombre de beneficiario, el acrónimo, el país, el funding rate y mediante estos botones podemos añadir más beneficiarios. Se selecciona el país, digamos que está bastante bien preparado. Como vemos aquí, luego hay otra pestaña de la lista de paquetes de trabajo. Hay que añadir el nombre, la descripción. Entonces, una vez que completamos todos los beneficiarios y completamos la lista de los paquetes de trabajo, aplicamos los cambios. No sé si
se va a ver o no, pero aparecen pestañas, aquí abajo una pestaña para cada beneficiario y aquí cada beneficiario tiene a su vez una tabla para cada paquete de trabajo. Entonces aquí podemos añadir cuántas personas mes pensamos que necesitamos de Senior Scientist, Junior Scientist, personal técnico y cuál es el coste asociado a cada una de las categorías. Entonces, como digo, está bastante bien preparado. Esto se rellena automáticamente. Hay otra pestaña para otro tipo de costes y para añadir comentarios. Entonces, bueno, pensamos que esto es una ventaja porque, bueno, quien ha preparado propuestas sabe que hay diferentes, aunque el presupuesto que se entrega con la forma ordinaria de financiación es algo más sencillo, pensamos que esto es útil y es fácil de enviar a cada participante que rellene sus categorías, su esfuerzo y luego es fácil de unificar todo ello en un único documento y se obtiene, bueno, pues el presupuesto detallado. Este documento tal cual, con esta plantilla relleno con todos los socios y con todos los paquetes de trabajo, debe subirse a la aplicación como parte de la propuesta. Bien, un aspecto importante o interesante a la hora de rellenar o de valorar, claro, aquí luego podemos comentarlo, cada uno tiene su propia experiencia sobre cómo preparar un presupuesto, ¿no? Y también hay un café de esta serie de pre-award que dejo de Mora que es muy interesante sobre cómo hacerlo, ¿no? Hay quien le asigna, hay ocasiones en las que el coordinador asigna a cada participante un presupuesto y ahí tiene que adaptarse. Hay quien da libertad a los participantes a que envíen un presupuesto y luego se ajusta. En este caso, además de tener en cuenta que el esfuerzo y el presupuesto se adecúen a la carga de trabajo y a lo que se prevé hacer en cada tarea, la comisión ha elaborado, hay una página web aquí, donde se incluyen estadísticas sobre el coste de personal de todas las entidades que han participado en proyectos europeos recientemente, de modo que uno puede venir aquí y seleccionar un país y comprobar cuál es el coste del persona mes promedio de los proyectos que se han desarrollado proyectos europeos en ese país. Entonces, por ejemplo, nosotros que tuvimos que preparar una propuesta con esta fuente de financiación y había un socio de Noruega, ¿no? Entonces, nos envió un presupuesto muy alto. Entonces decía que su coste promedio de personal era de 10.000 euros al mes. Pues claro, sabemos que en Noruega los salarios son muy altos, pero si venimos aquí nos damos cuenta que incluso de 10.000 euros al mes, incluso para Noruega, es muy alto, ¿no? Entonces ahí uno puede ajustar o, bueno, de alguna forma modificar, de acuerdo con el socio, estos costes de personal. Esta web es importante porque, luego lo comentaremos también, es uno de los recursos que la Comisión pone a disposición de los evaluadores. Es decir, un criterio de evaluación del presupuesto dentro de la parte de implementación está relacionado con en qué medida se ajustan los costes salariales a lo que se ha visto en proyectos europeos anteriores. Por lo tanto, esta es una web, como digo, que puede ser interesante a la hora de negociar con los socios cuál es el presupuesto total y el coste del personal por mes. Bueno, hay una página web dentro de la web de Horizon Europe específica para el AmCham. Aquí está el link. Hay información de diferente tipo. Hay eventos, hay webinars que se han dado específicos con preguntas y respuestas, información muy detallada sobre esta fuente de financiación que es relativamente nueva y que, bueno, por lo tanto hay cosas que no están totalmente definidas, pero que, como digo, tenemos mucha información y muchas formas de resolver las dudas que tenemos. Todavía las propuestas que hemos preparado con esta forma no son muchas, pero como digo, hay sitios donde encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y ahora voy a dar la palabra a Sandra, que va a hablar de cómo plantear propuestas en las que CIMNE participa junto con la UPC. Vale. Mirad, yo lo que quería comentar es que, bueno, os hago un resumen muy breve de lo que son las terceras partes. En los proyectos europeos, como sabéis, se necesita un consorcio
en los que tiene que ir un mínimo de entidades, coordinador y beneficiarios. El mínimo de 3, ya sabemos que de diferentes Estados miembros, 3 no nos sirve, pero bueno, la idea es que hay otras maneras también de participación que queremos comentar, bueno, voy a abreviar de manera muy simple y cómo entraría la participación del personal que tenemos adscrito, esta relación que tenemos tan cercana con UPC, dado que al final son UPC, nosotros somos una entidad de recerca vinculada, son patronos, UPC de CIMNE. ¿Vale? Entonces, las terceras partes serían desde las típicas third parties, associated partners, affiliated entities, y después ya tendríamos los subcontratados y contractors, que hay contratación de servicios, que ahí sí que lo voy a dejar a un lado porque esto es más sencillo y esto no implica nada con la UPC. Entonces, pasamos de slide. Vale, entonces tendríamos las affiliated entities, que aquí lo que se exige es un vínculo legal con esas entidades, pero tiene que ser ad hoc, no puede ser que no se limite al proyecto Horizon y tiene que ser ad hoc, o sea, generalmente se ha hecho con anterioridad a iniciar los proyectos. Y entonces, en este caso, esta entidad trabaja, realiza trabajos de investigación en el proyecto y por tanto puede reportar sus costes de igual modo que lo haría el beneficiario. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que explicar siempre desde las propuestas. En el momento de las propuestas, cuando van a entrar a participar estas terceras partes, tenemos que notificarlo, porque en caso contrario, en caso de que no lo hagamos en la parte de la propuesta, quedaría supeditado a hacer un amendment y a que lo apruebe la comisión. Por tanto, ya no tendríamos la aprobación de la comisión, sino que se tendría que solicitar esa aprobación. ¿De acuerdo? Y entonces, a nivel de reporting, son muy similares las obligaciones que en un beneficiario. Este modelo se usa mucho para las spin-offs o cuando en un proyecto quieren limitar el número de entidades de un mismo país y tienes una relación con otras entidades de ese mismo país, o por ejemplo, empresas como, voy a poner un ejemplo, Airbus, que tiene varias sedes en diferentes países. Entonces, bueno, pueden participar una beneficiaria de un país y el resto podrían ir como affiliated entities. ¿De acuerdo? Ese sería un modelo. El siguiente modelo que voy a explicar, este lo voy a pasar un poco más por alto. El siguiente son las associated entities, associated partners, perdón. Entonces son entidades vinculadas a uno o varios beneficiarios o incluso todos los miembros del consorcio HE. Entonces, es una nueva manera de participar, pero es muy específica, no firman Grant Agreement, no reciben financiación, está más pensada para países internacionales. Entonces, esto también os voy a dejar aquí la información y en el caso que se diera el caso, pues os podemos ayudar, pero vamos a limitarnos como las sesiones de 1 hora, no queremos alargarnos con esta figura. Y entonces, la siguiente... Ay, me falta una figura. O la he omitido en mi... Si puedes echar para atrás, Fernanda, las slides, a lo mejor la he omitido. Creo que la he omitido. Me faltaría una. Bueno, serían las in-kind. No te preocupes, las explico. Ya arreglaremos el PowerPoint. Si pasamos... Espera, creo que las tengo. Vale, son las in-kind contribution. Es una cesión de recursos. Y aquí es donde precisamente entraría lo que es la participación de los profesores de la UPC. Es decir, está pensado pues, para entidades que ceden recursos, bien de personal, bien de equipamiento, bien de instalaciones. Cualquier recurso lo ceden a otra entidad, que podría ser... mira, es esta, Sandra, es esta, ¿no? Sí, no pasa nada. Esta es la in-kind contribution, o sea, está pensado para instituciones que ceden parte de sus recursos a otras entidades y por tanto al cederlos, que puede ser free of charge o against payment, o sea, puede ser sin contraprestación o con contraprestación, en cualquiera de estas dos modalidades también permiten que esos recursos que se están cediendo, que se ponen a disposición de esa entidad,
también esa propia entidad pueda reportar esos costes dentro de sus estados financieros. Es decir, que si nos ceden un personal, nosotros vamos a poder imputar, obviamente ese personal va a poder hacer investigación dentro del proyecto y además vamos a poder imputar esos costes, lo cual nos va a beneficiar muchísimo. ¿Vale? Y aparte de poder realizar cualquier tipo de gasto dentro del proyecto como equipamiento, viajes, etc. Pero los costes de personal, ya que nos lo cede, la propia entidad no los puede imputar porque nos ha cedido ese recurso y por tanto la comisión lo que dice es que lo podemos imputar la entidad a la que nos lo ha cedido. Esto es un caso también un ejemplo que podemos tener aparte de la UPC, es el caso ICREA. ICREA, la figura de ICREA, la vinculación existe con la Fundación ICREA. ICREA pone a disposición ese recurso en las entidades de investigación, ya sea universidades, ya sea centros de investigación, para que puedan realizar esa investigación en nuestros centros y de esa manera nos ceden ese recurso y por tanto cualquier proyecto en el que participe un profesor o una profesora ICREA siempre va a ser solicitado desde CIMNE, activando esta In-Kind Contribution y por tanto podemos solicitar esa financiación que quedaría en el centro para poder ejecutar y contratar personal nuevo o ejecutar otro tipo de gastos. ¿Vale? Entonces, el caso de la UPC es muy similar. Los profesores que están adscritos al PDI UPC que se adscribe al CIMNE, ¿vale?, realizan la investigación en el CIMNE. Por tanto, en estos proyectos que nosotros vamos a solicitar a la comisión, podemos activar esa third party de esos profesores conforme van a trabajar, van a hacer investigación en CIMNE y por tanto vamos a solicitar esos costes desde CIMNE y esto les va a permitir pues contratar personal dentro de sus equipos, dentro de sus unidades económicas, dentro de sus grupos, viajes, conferencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si pasamos la slide, aquí hago un resumen muy breve. Las in-kind, lo que os comentaba, es seconded person, o sea, es personal cedido, free of charge o against payment, con contraprestación o sin contraprestación. ¿Vale? Después tenemos las affiliated, que son aquellas entidades que las que tenemos un legal link ad hoc con alguno de los beneficiarios, antiguamente se conocían como las linked third parties, ¿vale? Implementan parte de la acción, o sea, trabajan, realizan investigación, y su participación y presupuesto cuelgan del beneficiario del consorcio. Pero a nivel obligaciones tienen las mismas que cualquier beneficiario. Lo que pasa, la única diferencia es que el beneficiario tiene que hacerse cargo, es responsable de esa subvención y de que ejecuten esos trabajos. Y después ya teníamos la figura de subcontracting o contractors, que ellos no hacen el core del proyecto y esto se trataría de otra cosa. Entonces, muy importante, para activar third parties, cualquiera de ellas, ninguna de esas entidades puede ser beneficiaria, o sea, no puede haber dos roles. Nadie puede participar en un proyecto europeo con dos roles, con el rol de beneficiario y el rol de una third party. ¿Vale? De manera que, por ejemplo, si queremos subcontratar una entidad, no puede ser beneficiaria. Si queremos meter una affiliated entity, esa entidad no puede ser beneficiaria y lo mismo si queremos usar un in-kind, esa entidad no puede ser beneficiaria. Entonces, vamos a poner unos casos prácticos que creemos que pueden ser muy visuales, en los que un poco explicamos la estructura de esto es un caso genérico, por ejemplo, un proyecto HE con un número, pues en este caso, pues 4 beneficiarios, por ejemplo, y uno de los beneficiarios, pues podría activar, por un lado, aquí ponemos un ejemplo de activar dos tipos de third party. Podríamos activar una affiliated entity con spin-offs de CIMNE, por ejemplo, o con algún Centra Cerca. O sea, hemos puesto aquí un ejemplo, pero habría muchísimas posibilidades, y también podríamos activar una third party con la UPC o con la ICREA, una third party de ICREA, third party de UPC, en la que nos ceden ese personal, sería un in-kind, un seconded personal, una cesión de personal. Nosotros la activaríamos, la declararíamos como third party in-kind y por tanto imputaríamos estos costes. Este rol funciona, como os decía, si estas entidades que estamos activando, ya sean las spin-offs de CIMNE o cualquier entidad que estemos metiendo como affiliated entity o las third party in-kind, cualquiera de esas entidades, no forme parte del consorcio, no sea beneficiario.
¿Vale? Entonces, si pasamos la slide, por ejemplo, un proyecto que CIMNE quiera solicitar a la Comisión Europea en el que va a participar personal UPC adscrito de manera total al centro. Tenemos un número de investigadores que realizan su investigación dentro del marco del convenio de colaboración que tenemos entre CIMNE y UPC, y ellos son profesores, de manera que en la UPC, de manera que la docencia la realizan en la UPC, pero la investigación la están realizando en nuestro centro. En este tipo de proyectos podemos activar esta third party con UPC y declarar sus costes que la UPC nos facilita, porque tenemos por la vía de este convenio de colaboración que tenemos, nos facilitan toda esta información, nos ceden todas esas horas y esos costes y nosotros podemos solicitarlos dentro de estos proyectos, de manera que podríamos imputar los costes de personal propio, pero también estos costes de el PDI UPC, de los profesores UPC, siempre que estén adscritos totales. ¿Vale? Esto funciona. ¿Por qué digo adscritos totales? Pues porque si está adscrito de manera exclusiva para un proyecto, la UPC por el momento no nos lo va a ceder en exclusiva y por tanto no vamos a poder imputar. ¿Vale? Y es un tema de dedicaciones. La comisión y en todos los proyectos necesitamos declarar diariamente qué dedicación tienen estos profesores y por tanto de momento la UPC no prevé esta posibilidad. Entonces esta posibilidad la podemos hacer con los profesores UPC adscritos totales, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí en naranja en este cuadro. Este es el caso que nos funciona, nos está funcionando actualmente, llevamos ya, este es el tercer año que estamos operando con esta modalidad, es algo muy habitual de todos aquellos profesores que están adscritos a la UPC y que participan en proyectos de CIMNE. Si adelantamos la slide, vamos a encontrar un problema cuando, además de CIMNE, la UPC también es beneficiaria. Y aquí realmente no podemos activar la third party, y esto es normativa de Europa. Europa no permite, por normativa, está indicado en el Outdated Grant Agreement, activar los dos roles. Por tanto, en el caso de CIMNE, por ejemplo, podríamos imputar el personal propio, pero ya esos profesores adscritos de UPC ya no los podemos activar, porque no podemos activar esa third party debido a esto de que no se pueden tener dos roles. Entonces, aquí la única solución es que los profesores los declare la UPC, pero esto solo funciona cuando son profesores adscritos por proyectos. El profesor adscrito de la UPC ya no lo puede declarar ni la UPC ni lo puede declarar CIMNE. Entramos un poco en una problemática, en un limbo que es debido a la normativa de la Comisión Europea. Esto también está la UPC bueno, es consciente de esta problemática y realmente bueno, lo hemos elevado a altas instancias, National Contact Point y auditores, pero no hay solución porque la normativa es muy clara en cuanto a esto. ¿Vale? Entonces, otras modalidades, otro caso práctico que hemos puesto es el caso de que, por ejemplo, podríamos hablar de que CIMNE puede ir también como affiliated entity de la UPC. Igual que UPC puede ir de affiliated entity nuestra, nosotros podríamos ir de affiliated entity de de la UPC, porque tenemos un link, somos una entidad de recerca vinculada. Formamos parte de la UPC, son nuestros patronos. Y en este caso, tampoco podemos activar ese seconded personnel, porque no podemos tener dobles roles. Es lo mismo. O sea que realmente hemos hecho un poco el caso práctico, el estudio de todas las diferentes posibilidades. Aquí podríamos participar con nuestro personal propio, pero no con ese PDI adscrito, porque ese PDI adscrito le correspondería a la UPC. Entonces volvemos, si es un PDI adscrito por proyectos, sí que lo puede declarar la UPC, pero ese ingreso ya no lo generamos en CIMNE, pero el adscrito total no. Y creo que teníamos otra slide, pero no me acuerdo si había puesto otra slide. Esa es la última. Ya está, pues esta es la última. Es algo que estamos, bueno, llevamos tiempo estudiando.
pero lo está estudiando también el equipo de UPC y el equipo de CIMNE, y hasta aquí es donde os puedo informar porque de momento no tendríamos opciones debido a la normativa europea. Sandra, Muy soy bien. estudiante. Una duda. La adscripción de profesorado, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento? Si quieres, estudiante, puedo escribir y te lo explico, si te parece, o luego nos quedamos, Sí, Es nos queda el algo... tiempo. Vale. te iba a decir que ha habido ahí en el chat algunas preguntas. Si os parece, terminamos con el resto que tenemos, ¿no, Alejandro? Y luego Sí, comentamos. sí, sí, lo iba a decir, pero no quería Vale, interrumpir. de acuerdo, pues sigo rápido con lo que nos queda. Bueno, estos son algunas sugerencias, ideas, recursos que tenemos que pueden ser interesantes para el proyecto. Vuelvo a esta web que mostraba antes. Esta es la actividad de CIMNE en proyectos europeos. Entonces, a nosotros nos ha resultado útil esta web, como digo, que están todas las estadísticas y números de todas las entidades que han participado en proyectos europeos en los distintos programas. Por ejemplo, para ver la experiencia de determinada entidad, un proyecto europeo, no sé, que nos tiene un partner y nos dice, no, pues es que un partner que dice que tiene experiencia y que es muy bueno. Pues a ver si encuentra. Vale. Está yendo un poco lento. Bueno, esto realmente funciona. Soy capaz. Fernando, mientras tanto, ¿podéis poner esos enlaces en el chat? Bueno, ahora mismo no, ya no lo puedo hacer Vale, todo vale. a la vez, pero pondré Vale. todos los enlaces y toda la información. Bueno, se puede seleccionar la entidad que estemos interesados y aquí podemos verlo en diferentes formas. Esto no está funcionando. Tengo que poner conexión. Entonces podemos sacar un listado con los proyectos europeos en los que ha participado. A ver si ahora funciona para que así. Ver pues si realmente tiene esa experiencia. Esto nos ha sido útil también, por ejemplo, para evaluar una posible consultora que alguien propone, que dice que tiene experiencia en hacer coordinación o en hacer diseminación. Ya sabes que las consultoras, bueno, dan información que les conviene, pero aquí puedes ver realmente qué proyectos oficiales han sido financiados con los que ha participado esa consultora, ¿no? Puede ser, o en este caso Externalia, bueno, se puede seleccionar por programa marco, por programa y subprograma, y se puede ver la información en diferentes formatos, como puede ser en listado. Aquí están los enlaces a la web oficial de cada uno de los proyectos y, lógicamente, pues aquí se puede acceder a toda la información detallada de los proyectos, tipo de acciones, etc. Entonces, es un enlace y, como digo, dejaremos y que a nosotros, por lo menos, nos ha resultado útil, como digo, pues a la hora de incluso explorar socios o de comprobar, como digo, la actividad que han tenido en estos europeos. Más cosas. La Plataforma Tecnológica Española de Construcción. Probablemente muchos lo conozcáis, habrá quien quizá no. Es una asociación alrededor del mundo de la construcción, donde están sobre todo están las grandes constructoras, pero también muchas empresas del sector. CIMNE es miembro de esta plataforma. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos por ser miembros? Pues bueno, celebran eventos. Simplemente Alberto estuvo en uno de ellos con regularidad. Están muy enfocados en búsqueda de socios para propuestas europeas. Nos lo hemos difundido a través de la newsletter del Pre-Award y cuando hay alguna cosa específica también igualmente lo enviamos. Y estos, dentro de la Plataforma Española de Construcción hay unos grupos de trabajo que, bueno, que seguramente conoceréis algunos, alguien no lo conozca, donde los socios, los miembros de la APTEC podemos inscribirnos y podemos participar en las reuniones. Es un buen lugar para establecer contactos y encontrar socios. Estos son los grupos de trabajo actualmente en vigor
bueno, hablando de materiales que pueden tener relación con cosas que hacemos. De industrialización se habla de prefabricación, se habla de impresión 3D, hay uno de movilidad. En fin, hay temas, no todos los temas que tratamos en CIMNE tienen relación con la construcción, pero sí que hay muchos que tienen cierto enlace en estos grupos de trabajo y bueno, yo os animo a quien tenga interés en que bueno, participe y como digo, es un buen lugar para encontrar socios para propuestas europeas. ¿Qué más? La PTEC nos da cartas de apoyo para proyectos con una forma muy rápida, ya sean nacionales o europeos, internacionales. A poco que tenga la propuesta algo que ver con el mundo de la construcción, bueno, en caso de que sea interesante, nos dan esa carta de apoyo de una forma muy rápida. Y por último, tenemos hay una que llaman la iniciativa Bruselas dentro de la PTEC, en la cual CIMNE participa, no todos los miembros participan, en la cual unos pocos entidades, somos ahora mismo como 10 entidades, financiamos entre todos a una persona que está en Bruselas y que nos ayuda a identificar convocatorias y a promover propuestas. Es decir, hasta el momento la mayor parte de las propuestas aquí sí tienen que ver, claro, tienen que estar relacionadas con la construcción. Y la mayor parte de las oportunidades que han surgido por los World Programs y por los intereses de las entidades que estamos en esta iniciativa tienen que ver sobre todo con la edificación y con la eficiencia energética. Entonces, el grupo ha participado ya en algunas propuestas que, como digo, se montan directamente a partir de unos pocos socios de los que están en esta iniciativa. Entonces, si alguien identifica una convocatoria relacionada con cierta relación con el mundo de la construcción y tiene necesidad o quiere encontrar socios, esta es otra forma, se puede plantear en este grupo. Lo podemos, como digo, llevar a través de la paisa a Pre-Award y lo podemos plantear y buscar socios y a partir de ahí encontrar ayuda para esos temas. Más información, bueno, para quien no lo conozca, en la web, dentro de la web de CIMNE, hay una parte venimos aquí a Research Project Office, de la unidad de Pre-Award, donde hay diferentes recursos. Están los Coffee Talks que se han dado hasta el momento, las grabaciones. Yo he mencionado antes de Get to Know Horizon Europe. Yo recomiendo mucho esta charla de Javier Mora sobre preparación de propuestas, además de muy interesante, es muy amena y tiene información muy valiosa. Y bueno, esto aquí queda y bueno, puede ser útil en determinados momentos para bueno, encontrar información importante. Luego tenemos este apartado de recursos útiles donde aquí están los World Programs, los últimos enlaces a la web donde podemos consultarlos, además de algunos documentos y guías para preparar pues, Data Management Plan, ideas para plantear el Open Access en las propuestas, tema de ética, etc. Y luego tenemos los enlaces a las newsletters que seguramente recibiréis y bueno, pues aquí podéis consultar o mirar pasadas selecciones de las newsletters. Siempre decimos, animamos a que nos escribáis y que nos enviéis sugerencias o recomendaciones de cómo podemos ayudar de una mejor manera a la preparación de propuestas. Hay muchísimos recursos. ¿Perdón? Sí, sobre todo aprovecho para recordar que tenemos el mail de Pre-Award, que este mail, siempre que tengáis dudas, como decía Fernando, escribir ahí, porque lo vemos todo el equipo de proyectos, Fernando también, o sea, somos muchas personas, un equipo multidisciplinar que lo está viendo y también en el momento en que queráis solicitar una propuesta, nos es de mucha utilidad que que rellenéis el form que tenemos a disposición. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Sirva de recordatorio. Sí, muchas gracias. Decía que bueno, hay muchísimos recursos y quien ha estado navegando por la web esta de Funding and Tenure Opportunities hay como un montón de recursos. Bueno, yo ahora quería traer aquí este en particular que me parece útil y que no sé si mucha gente conoce, que es una presentación para evaluadores. Entonces, aquí hay muchísima información sobre cómo evaluar las propuestas. Entonces, puede ser muy útil a la hora de prepararlas porque es ponerte desde el punto de vista evaluador, ¿no? De cómo lo van a valorar. Desde una explicación de qué es el scope, qué es el outcome, qué es el impacto, cómo se relaciona cada uno de estos conceptos con lo que son las políticas europeas y las destinations, los topics, etcétera, etcétera. Hay un glosario de términos que a veces cuando uno prepara una propuesta puede tener algo de confusión. Entonces,
la diferencia entre un outcome y un research output o un result, ¿no? Pues aquí hay una definición y esta definición es la que los evaluadores deben seguir, ¿no? Y entonces la forma al momento de explicar lo que se va a hacer en el proyecto, pues conviene tener esto en mente. A la hora de evaluar la excelencia, por ejemplo, uno puede explicar, tener una idea fantástica y un gran consorcio, pero tiene que tener en cuenta que el evaluador va a mirar a ver si los objetivos son medibles, si son verificables, si son realistas, si son claros y si están relacionados con el tema. Es decir, estos son los aspectos en los que se van a fijar, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo tenemos a disposición. Esta presentación es muy larga, tiene mucha información, ejemplos de qué es lo que llaman Pathway Towards Impact. Es lo que se entiende por esto, ejemplos de lo que se entiende por impacto. Otros aspectos como el DNSH, que es relativamente nuevo, o el temas de género, también se indica aquí. Por ejemplo, el DNSH, que ahora no voy a detenerme, que es algo relativamente nuevo, como digo, hay que rellenarlo, pero bueno, si miramos aquí, nos vemos que el evaluador, lo que le dicen es que es parte de la propuesta, pero que no se evalúa específicamente, salvo que se diga específicamente en esa convocatoria. Entonces, esto es información que conviene tener en cuenta, cómo se valora el aspecto de género o cómo se deben mirar los evaluadores la descripción del Open Access. Bueno, como estas son las estadísticas que ya he mencionado antes, voy a pasar rápido. Y por último, algunos números, alguna información sobre nuestra actividad. Bueno, el C21-22, un periodo un poco más largo. Aquí tenemos el número de propuestas europeas enviadas y el número de propuestas europeas que han obtenido financiación. Aquí vemos que, bueno, en los 2 últimos años hemos enviado menos propuestas que la media. Esto no es, en principio, yo no diría que es ni bueno ni malo. Lo importante son las que obtienen financiación. Y sí que es cierto, aquí tenemos la tasa de éxito por año, que en 2021 hemos tenido menos propuestas y una tasa de éxito menor. En 2022 también el número de propuestas aprobadas es menor que la media, pero aquí mencionamos que todavía tenemos 15 propuestas enviadas en 2022 que están en evaluación, prácticamente estamos en 23, con lo cual todavía podemos mejorar esos números. En cuanto a de dónde nos llega la financiación en el marco de proyectos europeos, pues aquí vemos que la mayor parte de los proyectos son, digamos, convencionales, son lo que llamamos clusters, lo que en el H2020 eran rutas de la sociedad, son la mayor parte de los ingresos que tenemos por ese tipo de proyectos. Y si lo miramos en cuanto a áreas de actividad o sectores, es una clasificación no oficial, desde luego, bueno, lo que vemos es que hay mucha diversidad, desde temas de energía, temas de naval, automoción, aeronáutica, transporte. Bueno, esto refleja un poco lo que es la naturaleza de CIMNE, con sus ventajas e inconvenientes, que tratamos temas pues bastante diversos. En cuanto a las notas que hemos obtenido en las propuestas presentadas, son las más recientes. Bueno, tenemos una mediana, sabéis que el máximo de evaluación de puntuación son 15 puntos, para obtener financiación hay que estar muy cerca de esos 15 puntos, la mediana no está mal, son cerca de 12, pero vemos que hay un número no despreciable de propuestas que están claramente lejos de la nota requerida para la financiación. Bueno, esto es simplemente informativo, reflexión que se puede hacer. ¿Qué conviene más? Por eso decía antes, ¿hay que presentar más propuestas? No necesariamente, hay que presentar las mejores propuestas posibles e intentar mejorar el ratio de éxito. Esta es una lista de propuestas presentadas por grupo de CIMNE. Bueno, no están en números de grupos, pero cada fila de aquí es un grupo de CIMNE. Y vemos también que hay una gran diversidad. Hay grupos tanto en el número de propuestas presentadas, desde unas muy pocas hasta grupos que han presentado decenas de propuestas. Y también hay una gran diversidad en las tasas de éxito. Hay grupos que están realmente por encima de la media, por encima del 30% de éxito, lo cual es muy alto, e incluso con un número de propuestas no despreciable, como vemos en este grupo, y en cambio hay otros pues, que están claramente por debajo. Simplemente título informativo y como reflexión. Por último, seguro que muchos de vosotros recibisteis un cuestionario en el cual enviábamos, una vez presentada la propuesta, para recibir información sobre el que ha estado más directamente involucrado, sobre cuáles son los aspectos clave a criterio del responsable de la propuesta para el resultado.
¿Es el consorcio? ¿Es que hubo una consultora? ¿Es que la línea de investigación encaja muy bien con el topic? Etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el detalle de todos estos resultados, pero sí voy a resaltar que en general los aspectos que parecen más importantes a la hora de que una propuesta obtenga financiación son que la línea de investigación encaje bien con el tema, con la convocatoria, y que la idea de proyecto encaje bien con la convocatoria. Es decir, bueno, esto es algo que parece razonable. Hay otras cosas que son obvias, es decir, hay que preparar el instituto excelente, hay que preparar muy bien el aspecto de impacto, el presupuesto, pero sí que destacan estos dos aspectos que en el principio pues, también son importantes. Entonces, busquemos temas dentro de los World Programs que encajen en tanto como sea posible en nuestras líneas de investigación y busquemos esas ideas de proyecto que encajen también con esas temáticas. Y eso es todo. Gracias. Bueno, ya se ha adelantado Sandra. Este es el correo de Pre-Award. Estamos encantados de si nos deis ideas y sugerencias sobre cómo podemos ayudaros de la mejor manera para conseguir nuevos proyectos. Pues gracias. Creo que David y Vicente tiene alguna pregunta, ¿puede ser? Sí, hola. Gracias, Sandra y Fernando. ¿Me escucháis bien? Sí, al menos aquí sí. Perfecto, David, sí. Sí. Hola, muy bien. Hola, nada, bueno, Fernando, me gustaría comentarte, creo que merecería la pena a lo mejor comentar sobre el tema de la financiación con esta tipología de lump sum, un poco lo que nos ha pasado en esta última propuesta, que puede ser pues un tipo de enfoque que cuando un proyecto por su naturaleza, los work packages se alargan mucho, ¿no? Bueno, puede ser un motivo de rechazo para ciertas entidades, ¿no? El que no puedan percibir ese dinero hasta la finalización del work package. Como has explicado, tampoco recomiendan, habéis explicado muy bien ahora, ¿no? Que según dices, no recomiendan del todo que se dividan los work packages técnicos. Entonces, como una especie de tip, de Sí. consejo, esa creación de un Work Package nuevo que relaja un poco este estrés financiero para ciertas entidades, podría ser un consejo Sí. bueno, a tener en cuenta, ¿no? Realmente, como dice David, estuvimos preparando una propuesta con esta forma de financiación y, claro, hubo socios que tenían esa preocupación. Y efectivamente definimos un Work Package inicial, algo así como planteamiento, que más o menos transversal a todo el proyecto, que permitía pues, mejorar, ¿no?, el cash flow a lo largo del proyecto. También he de decir que, y esto quizá Fran o Gerard, si estáis por ahí, lo podéis conocer o comentar mejor, en este último presentación que se hizo de la comisión específica sobre esta forma de financiación, se decía, y Ana lo ha preguntado, que se mantiene esta pago inicial al inicio del proyecto, y en este webinar se decía que el porcentaje del pago inicial dependía de la duración del proyecto, por lo que decían ahí, exactamente igual que en los proyectos actuales, y que iba entre el 50 hasta el 80%. A mí me parecía muy alto. Si eso es así, no debería haber problema o preocupaciones por parte de los socios con respecto bueno, a esos pagos avanzados. No sé si Fran o Gerard o Sandra podéis comentar un poco más sobre esto. Sí, Fernando. Sí que es cierto, cuando son proyectos de 3 años, se establece, con 3 años con 2 reportes, se va a establecer el 80% de prefinanciamiento, igual que hasta ahora se está haciendo, el 80 menos el 5% de retención del Grant Fund. Pero sí que muchas entidades lo que están haciendo es que no están liberando ese 80% de primeras al consorcio. Es decir, que lo están reteniendo, o sea, que luego en el próximo agreement se están estableciendo unos pagos iniciales más cortos que los que lanza la comisión para asegurar que los trabajos técnicos se van desarrollando y se van liberando por parte del coordinador conforme avanzan los trabajos técnicos. Pero o sea, que entonces es el coordinador el que, para cubrirse, digamos, ¿no? Correcto. Tiene, Correcto. Vale. Entendido. Gracias. No sé, Alejandro, si... No estoy mirando el chat, pero creo que todas se han ido respondiendo, me parece.
A mí me gustaría hacer un comentario sobre el LAMSAM. Todavía no he tenido la oportunidad de participar en ninguna propuesta que haya tenido esta forma de elaborar el presupuesto, pero con lo que estáis comentando me surgen algunas inquietudes, ¿no? Por así decirlo, porque lo que estáis comentando con respecto a que hasta que no termina un Work Package en concreto se libera esa parte del presupuesto para que pueda llegar a los socios. La opción digamos, de dividir ese Work Package en varios para poder hacer un poco más flexible esa llegada de la financiación a los socios, entra un poco en conflicto con algunas recomendaciones que van haciendo para este nuevo programa marco, que es que reduzcamos un poco la estructura del número de Work Package por propuesta, ¿no? O sea, creo que ahí vamos a tener que hacer un buen ejercicio, ¿no? de encontrar ese equilibrio entre cómo dotar de una financiación más apropiada a los socios o que la reciban de una forma más adecuada, con esas recomendaciones de simplificar el plan de trabajo. O sea, de momento es una inquietud, porque ya digo, Sí. no me... Como digo, es muy nuevo para nosotros y para mucha gente, ¿no? Aunque ya hay proyectos y en este último webinar, que también os enviaremos el enlace, participaron dos responsables de dos proyectos que están en marcha con esta forma de financiación y bueno, muy interesante porque aparte de la información oficial, pues se dieron información sobre aspectos prácticos, ¿no? Como dices. Y sí, está un poco, por ejemplo, nosotros en la propuesta que presentamos, claro, no teníamos esta última información, entonces, claro, te dice en la plantilla que tienes que poner una tabla con cada paquete de trabajo, la descripción, el líder, etcétera, etcétera. Claro, pues el de gestión, aunque es prácticamente lo mismo, pues bueno, pusimos una tabla por cada uno de los paquetes de gestión, aunque bueno, ahora parece que dicen que no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es nuevo y bueno, poco a poco se irán resolviendo las dudas, seguramente. Sí, es un tema que está ahora mismo en boga de todas las instituciones. El lunes estuve en una reunión en Agaur, que participo en un grupo de gestión de proyectos, una xarxa que tenemos, y las que son más pioneras en esto son algunas entidades de investigación que se dedican a salud, porque las primeras LAMSAM las quisieron implementar precisamente en el clúster 1. Y entonces hay varias entidades, algún centro cerca, que realmente tienen muchísimas propuestas. Se trata del BIR, de hecho en diciembre también hubo una jornada que organizó Axio sobre el Horizon Europe y también comentaron este tema del LAMSAM, y el BIR es bastante pionero en este tema. Entonces, bueno, es un tema que realmente hay muchísima incertidumbre y hay mucho debate sobre este tema de hacia dónde vamos a ir. Muy bien, ¿hay algún comentario más? Veo que Javier preguntaba por esa presentación que todavía no está en la web, pero bueno, he dejado aquí el enlace y lo iremos poniendo. Ahí está el enlace del PDF que mencionaba con la información para los evaluadores. Gracias, Fernando. Y yo adelantaría que tenemos previsto hacer como una especie de... cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? A ver si los podemos compartir en otra sucesiva sesión, ¿no? Sí, esto dice Javier, tenemos previsto un nuevo café relacionado un poco más abierto, más abierto no, totalmente abierto, en la cual, bueno, pues podamos compartir aspectos más prácticos de nuestra propia experiencia a la hora de montar consorcios y preparar propuestas. Pues muy bien, lo dejamos aquí, sí. Pues gracias a todos y nos vemos este viernes, que hay otro café de cine más científico, pero igualmente interesante. Muy bien, gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a todos. Gracias. Adiós.